Bienvenidos a la tercera parte de mi viaje por los Balcanes. Hoy un lugar lindísimo, uno de mis países que por la riqueza que es me ha encantado más, Bosnia y Herzegovina. En el último video terminaba en Dubrovnik, Croacia, para tomar un bus y partir hacia Bosnia y Herzegovina, con destino a Mostar. Pero este bus nos lleva uno por el campo y es un paisaje súper lindo, montañas rocosas y ríos muy preciosos. Pero bueno, eso es un camino para llegar a Mostar, un pueblito muy lindo, fácil como de poner de paso en este viaje por Bosnia y Herzegovina, un lugar de mucha historia. Porque aquí no solo fue un lugar de encuentro de las civilizaciones, sobre todo del Imperio Otomano cuando llegó aquí, por eso la fuerte influencia de lo que no podría ser una tradición más turca, porque era el Imperio Otomano. Este es un país que ya es de mayoría musulmana, entonces es normal ver mezquitas, al igual que estos mercados que son parecidos a los bazares. Uno lo puede ver en cómo manejan incluso la artesanía y bueno, la práctica de su religión claramente. Si han seguido viendo estos viajes por los Balcanes, este es un cambio. Ya pasamos un poco de la Europa medieval cristiana. Esto es claramente un poco más del mundo del Islam. Uno lo puede ver en la forma de incluso de la arquitectura o de los instrumentos que tocan en estos lugares. Pero bueno, Mostar era una parada chiquitita para ir a la capital. Para esto tomé un tren y porque investigué en internet, es uno de los trenes más lindos, no por en sí el tren, sino por la vista que hay en este lugar. Mi video no le va a hacer mucha justicia porque el video está un poco sucio, pero el paisaje es muy lindo y se disfruta bastante. Es como un poco cuento de hadas, pero definitivamente creo que es uno de los paseos de tren que más valen la pena en Europa, o eso he leído. Bueno, mi experiencia es que sí, es precioso. Y eso me lleva a Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina. No solo es una ciudad moderna que combina súper bien el pasado y el presente, hay una sección que también dice que une el este con el oeste, porque hasta aquí llegó mucho del Imperio Otomano. Entonces está el Gran Bazar y la ciudad antigua, que es muy tradicional del Imperio Otomano, pero también hay una parte súper construida al estilo vienés. Entonces es la mezcla entre Europa y el Medio Oriente un poco. Uno lo puede ver en choques de cultura, choques de religiones, de todo un poco, pero es un lugar precioso definitivamente. Históricamente también fue muy importante, porque era una ciudad importante de Yugoslavia. De hecho, aquí en Sarajevo se llevaron a cabo las Olimpiadas de Invierno, las únicas que hubieron en Yugoslavia en 1984. Entonces, también un dato curioso de Sarajevo. Sarajevo es un lugar de como combinaciones de cosas, como de esta, no sé, como nostalgia comunista, pero también mucho de la interacción de Europa con el mundo del Islam. También es un lugar histórico importante porque aquí empezó la Primera Guerra Mundial con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Entonces muchas cosas sucedieron aquí. Esto es un pequeño lugar, digamos, en comparación con otras megaciudades en Europa, pero realmente carga demasiado peso histórico. Cuando uno viaja aprende muchas cosas lindísimas de otro país, pero también oscuras. Y no me sentía bien de solo decir las cosas lindas de Bosnia y Herzegovina sin hablar de la historia oscura. Por eso en este interludio muy importante le voy a hablar de la Guerra de los Balcanes, principalmente lo que sucedió en Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina es un lugar muy complejo en cuanto a territorio, porque hay tres grupos principales: los bosnios croatas o católicos, los bosnios serbios u ortodoxos, y los bosniacos, bosnios musulmanes. Y estos territorios han sido disputados por mucho tiempo, pero en este momento, los 90, fue el pico de violencia, principalmente en contra de los bosniacos.
La intención era mucho que las potencias externas, o sea, Croacia y Serbia, estaban apoyando a los grupos internos en grupos paramilitares, básicamente, para ganar más territorio para ellos. Sarajevo en un momento fue un lugar en donde salir a comprar el pan podía ser la razón de no volver a la casa. Y claro, la vida en esos momentos se volvió totalmente tensa para todo el mundo, pero principalmente para los bosniacos. Como esto fue escalando, hubo intervención incluso de los grupos de la ONU, los cascos azules, que trataron de salvar a los civiles mientras se daba este conflicto político, lo cual realmente nunca fue suficiente. El sentimiento que vi en Bosnia y Herzegovina es que estos grupos, estas organizaciones pudieron haber hecho más y no lo hicieron, y murieron muchísimas personas por eso. Específicamente la población bosniaca y en los campos de concentración, porque sí, llegaron a haber campos de concentración en donde la única razón para estar en ellos era ser bosniaco, un bosnio musulmán. Casos muy importantes hubieron alrededor de todo el país, pero el número uno fue Srebrenica, en donde murieron 8.372 bosniacos. Con Srebrenica entraron las potencias a decir, bueno, ya tal vez esto fue demasiado. Empezaron a bombardear y lograron que se exigiera hacer diálogos de paz que se hicieron en Estados Unidos, en Daytona, y los resultados fueron que iban a haber para una sola nación 3 presidentes, uno representando a los bosniacos, los bosnios croatas y los bosnios serbios, que se turnan básicamente 8 meses como el liderato de este trío para poder decidir por el país, lo cual es medio inestable. Pero yo creo que de esto realmente el aprendizaje es que muchas de estas situaciones parecen darse hoy en día también. Y al igual que en muchos lugares de Bosnia y Herzegovina dice que no se olvide lo que pasó en Srebrenica o en todo este periodo, creo que tenemos que recordar eso para aplicarlo en el resto del mundo y no olvidar que esto puede volver a pasar. Con ese mismo sentimiento, esto es una rosa de Sarajevo. Los huecos que dejaron la explosión de una granada o algo que mató a una persona. Bueno, si está rellenada de resina así roja es porque alguien murió ahí. En vez de repellar y reparar la calle, lo que hicieron fue eso. Hacerlo como una forma de arte para que la gente nunca olvide lo que pasó aquí. Es impresionante ver esta gran vista de todo lo que es Sarajevo y recordar que, bueno, hace unos 30 años pasaron cosas terroríficas aquí, terribles. Pero también da la esperanza de que, bueno, a pesar de lo que suceda tan terrible, un país se puede recuperar. En la parte alta del Treve Beach, un parque lindísimo, también hay senderos para recorrer y los rezagos de lo que un día fue lo que se utilizó para las Olimpiadas de Invierno de Sarajevo 1984. Es súper vacilón poder ir a recorrer. Claro, mucho de esto está destruido por las guerras, pero lo que queda, como esta pista de trineo, supongo que se llama el deporte, es un lugar típico para ir, lindísimo, porque lo han llenado de grafitis. Es súper cool para conocer, caminar, pero también lo uso para hacer ejercicio. Hay gente que recorre esto en bicicleta incluso. Es un lugar muy particular, muy distinto, pero también muy bonito. Dicen que el que toma del agua de la fuente de Sarajevo siempre vuelve a Sarajevo. Y espero que esa sea una promesa que se cumpla. Porque yo tomé esa agua, un lugar que me encantó. Pero me despido porque ya toca partir a una nueva aventura. Una aventura que había esperado por muchísimo tiempo hacer. Les dejo una pista aquí. Y nos vemos en el próximo viaje.